Lo pongo en mute para no molestar. Bueno, bienvenidas entonces a la clase número 3. Hoy nos toca, en nuestro último día, vamos a charlar sobre neutralización. Bueno, hicimos en el día 1 entonces lo que es el círculo cromático, después decoloración, y ahora vamos a hacer neutralización. Pero para entender la neutralización, los datos anteriores, o sea, los dos temas anteriores nos venían genial para poder entenderlo, porque si no, no se entiende. Cuando uno habla de neutralización, tiene que saber qué es lo que tiene, o sea, tiene que reconocer un fondo, ¿sí? Lo primero, cuando yo reconozco un fondo, tengo que identificar la altura, ¿sí? Y los pigmentos que hay en ese cabello. Entonces, tengo que saber qué es lo que tengo y qué es lo que la clienta quiere como color final. Entonces, en el medio voy a tener que formular el color para aplicar, que es lo que a la mayoría le cuesta. Cuando hacen un lavado en pileta o miran el fondo de decoloración y dicen, bueno, ¿ahora qué pongo? ¿No? Siempre es la misma pregunta, ¿y ahora qué pongo? Y a veces es siempre lo mismo, bueno, pongo ceniza, pongo nacarado, ¿no? Y podemos poner otros colores, podemos colocar otros colores a la hora de neutralizar. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a ver cómo seleccionar los colores indicados o adecuados para poder neutralizar una base. ¿Sí? Entonces, neutralización, nosotros vimos que los colores neutros son los colores marrones, ¿sí? La gama de los marrones. Porque dentro, como dijimos, dentro de las alturas de tono, tenemos claros y oscuros, entonces los colores neutros también van a ser claros y oscuros. Va a haber marrones oscuros, va a haber marrones medios, y en la parte de las alturas de tonos claras van a ser miel o beige. ¿Sí? A medida que voy subiendo con las alturas, también ese marrón va a ser más suave, ¿sí? Pero sigue siendo marrón. Entonces, ¿cómo se forma el color marrón? Dijimos que se forma con los 3 colores primarios, ¿sí? Entonces, yo para poder neutralizar cualquier color, voy a tener que formar lo voy a tener que formar con los 3 colores primarios. ¿Sí? Y ahí es donde entra en juego también el conocimiento de las tinturas. Reconocer que las tinturas también traen esos pigmentos acoplados que también van a mezclarse cuando yo haga una neutralización. Entonces, voy a tener que tener en cuenta a la hora de formar un marrón o a la hora de neutralizar el fondo que tengo, porque también ese fondo me va a estar aportando pigmentos. No es que la clienta elige, no sé, un color y yo lo aplico y me queda ese color, sino que ese color que yo aplique va a interactuar con el fondo que tengo. Por ejemplo, en los fantasías, cuando te dicen, quiero un celeste, ¿no? Y lo colocan sobre un fondo amarillo. ¿Queda celeste? No, verde. No, claro, ¿por qué? Porque interactuó el fondo que yo tengo. ¿Hubiese quedado celeste si el fondo hubiese sido blanco? Sí. ¿Sí? O sea, es como un papel en blanco y yo estoy pintando, y se va a ver el color. Claro. Si yo tengo un color ya de base, lo tengo que tener en cuenta a la hora de mezclarlo, lo tengo que sumar a la... Hola, buen día. Buen día. Buen día. Ahora sí me escuchan, bien. Sí, entonces... Primero no las escuchaba y después yo hablaba y tampoco me escuchaban ustedes. Ya solucioné.
Ahí se escucha. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, yo acá les puse de nuevo el círculo cromático y vean que en el medio están como, va hacia el marrón. Fíjense Sí. que los círculos del medio, los colores estos tienen como un marroncito. Quiere decir que están neutralizados. Entonces, acá abajo lo mismo. Yo tengo un fondo amarillo, ¿no? Agrego morado, dice acá, bueno, agrego violeta, y en el medio, ¿qué pasa? Se amarrona. ¿Sí? Porque el amarillo más el azul y el rojo, que forman el violeta, me amarronan el color. O sea, lo neutraliza. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, Entonces sí. yo siempre voy a tener que reunir los tres colores Sí. primarios. Bien. A ver, este es naranja. Yo acá tengo Naranja con naranja, azul. que está formado por rojo-amarillo, le agrego azul y se neutraliza. No sé por qué está verde. Y acá tengo rojo, le agrego verde, o sea, completo los tres colores primarios, y se amarrona. Si yo, por ejemplo, tengo un fondo de decoloración 9, ¿no? Que el 9, recuerden que es 0,3. Si lo tengo que pasar a reflejos, sería como un 0,3, porque si bien tiene amarillo, no es ese amarillo fuerte del 8. Entonces, teniendo en cuenta que tengo un fondo 0,3 y la clienta quiere un 9 natural, ¿con qué lo neutralizaría? ¿Con violeta o no? ¿Con qué color y con qué reflejo? Si es que lleva reflejo. Con un 9, bueno, si es 9,2, si es con violeta. Claro. Sí, ¿y qué más? Porque hay varios que podemos usar. 9,02. No entendí la pregunta. 9,21. Y sí, ahí te quedaría frío. Claro, porque lo que ahí pasaría es que por ahí el ceniza flotaría, ¿no? Y ahí en el 902, perdón, 903 es levemente amarillo. Así que ahí no tenemos restos Naranja, de claro. naranja, pero si yo tengo amarillo, ¿qué me falta? Ah, y es la estrella al contrario, ¿no? Vos dijiste 902, está bien, porque el 2 Sí, tiene rojo y azul, más amarillo es marrón. claro. Así que el 903 sería, ya me estaría sobrando el 1 ahí en este caso. Si yo pongo 9021, me sobra el 1. Claro, porque el Entonces, 1 tiene reflejo azul. sí, entonces Claro. en ese caso, el 02 me estaría neutralizando el 03 y el 1 me sobra. Entonces me va a quedar un 91 o un Sí, sí, 901. claro. Por eso flotaría el otro. Si es natural. No, no se me ocurre ahora otro. No sé si es la mañana o qué. Podemos usar un 9 solo también. Porque el 9 común me va a traer el acoplador natural, Ah, muy suavecito. Entonces se puede aplicar 9 solo. ¿Sí? Siempre también tengan en cuenta eso, que los acopladores, si bien tienen muy poquito pigmento, o sea, vienen preparados para neutralizar esa base, van a interactuar con el fondo, ¿sí? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Si uno neutraliza
un 9 con un 9,2, un 9,03 con un 9,2, puede que esa carga de malva sea intensa para lo Claro, que puede es ser ese que poquito de amarillo. flote un cachito el otro, resalte el pigmento, no flote. Claro, es como que sobre un poquito de pigmento, Claro. entonces el color me quede levemente nacarado. Y con un 9 natural, o sea, disculpen, con ¿Sí? un 9 natural lo neutralizás Sí, al dorado. sí. Y ahí ya te queda 9. Solo Claro. 9. Listo. Ahora, si el color quieren que sea un color con reflejo, entonces a ese 9 le tengo que agregar el reflejo para que se destaque. Ya que el 9 solamente me estaría neutralizando ese fondo 903. Y el resto de reflejo, o sea, el punto más el reflejo, va a ser el reflejo que va a predominar. ¿Sí? Y Sí. otra cosa a tener en cuenta, siempre el primer reflejo tiene más carga que el segundo. Entonces ese es el que va a predominar, el primer reflejo. ¿Sí? Traten, lo ideal sería jugar con los colores mezclando reflejos. Podemos mezclar con correctores, ¿sí? Armándolos con los correctores, o mezclando colores ya armados, como habíamos dicho la clase anterior, que podíamos armar, por ejemplo, un 9,3 y un 9,2. Mitad y mitad, y tengo un 9,23. Entonces, en ese caso yo estaría neutralizando con el 2 la parte amarilla y me queda el 3 libre. Pero bueno, en ese caso no tendría mucho sentido porque si yo quiero que quede dorado, poniéndole un 903 ya estaría, no haría falta. ¿Sí? Pero yo puedo jugar también mezclando colores con distintos reflejos o usando correctores. ¿Sí se entiende? ¿Usan ustedes correctores? Sí, yo uso correctores. ¿Mezclan colores? Sí, también. Genial, porque la mayoría, No mezclo colores, pero uso correctores. sí, porque la mayoría usa siempre los mismos colores. ¿Sí? Usamos Sí. 9,2, 9,21, 8,21, siempre las gamas frías, 8,22. Yo lo que tengo que tener en cuenta es la base y lo que yo voy a aplicar que me formen ese beige o ese marrón, en el caso de neutralizar. Ahora, cuando ya me piden un color final diferente, bueno, ahí ya tengo que tener en cuenta el reflejo que me dio. Vamos con el 8, que el 8 tiene casi un 100% de fondo amarillo, ¿sí? De pigmentos amarillos. Entonces ahí, ¿cómo voy a neutralizar? Amarillo. 8.2. Con 8,2. Bien, ¿cuál más? Aparte, no tengo 8,2. ¿Con qué neutralizo? Si no tenemos 8.2. Sí, no tengo. Se O sea, me tendremos que terminó. crearlo. Perfecto. Tenemos que crearlo. Bueno, yo lo haría, en mi caso, con un 8 natural y 3 centímetros lineales de violeta. Perfecto. Bien. ¿Y otra manera? Y yo lo haría también de la misma manera, pero en vez de violeta, con negro. 2 centímetros, centímetro y medio, depende. Depende de qué tan intenso es el 8. Claro. Bien. ¿Qué más? Vieron que hay varias maneras. Una pregunta. ¿Sí? Si lo haces con negro, yo supongo que debe ser un negro azulado, porque hay un negro que es azulado y hay un negro que es como más natural, digo yo. Sí. Sí, negro azulado.
Si vos haces la mezcla el negro azulado va a tener azul. Ahora, el negro común, el 1.0 o el 1 solo, Va a tiene tener los el tres. violeta. Tiene violeta porque tiene los 3 colores primarios, supongo. Exactamente. En mucha proporción. Entonces, para Ok. poder usar ese, como dijo acá Erika, tenés que mezclarlo con 10, o con 9, o con 8, dependiendo la base, en este caso 8. Por eso depende, si te queda un 8 muy intenso, un 10 con 1,5 centímetros, 2 centímetros lineales de negro. Sí, y A es mí me ha dado buenos resultados. Y obviamente no lo dejas 40 minutos. no, ahí no podemos, no porque No. enseguida oscurece, pero sí Claro, contiene el pigmento violeta, ¿sí? Violeta o azul, dependiendo el negro que sea. Eso mucho se usa cuando se hacen platinados o grises, o grises, claro. porque le da ese toque rapidísimo de malva y lo neutraliza bárbaro. ¿Sí? Lo correcto sería neutralizar con el fondo adecuado, o sea, con la altura de tono que yo obtuve, que sería 8, más el reflejo que le falta para formar el marco. Esa sería la fórmula ideal. Pero también pueden animarse a hacer esto que estábamos hablando recién. Poder mezclar colores y formar el marrón o el beige, de acuerdo a la altura. Y van a obtener resultados similares, ¿sí? Y van a ver que no hace falta siempre neutralizar con lo mismo y darle un toque personal o personalizar ese color. Ustedes seguro ven en los trabajos que se ven muchos videos, que la mayoría de las mechas ahora son todas frías, son todas blancas, grises. Es como que el reflejo cálido lo odian, y no aparece, ni siquiera aparece el color neutro. Ya es como que está medio extinguido. Y si a veces no se llega a esos fondos, pareciera que el trabajo está mal. O la clienta lo que hace es identificar ese color blanco o ese gris como el color perfecto. Como un rubio, Como, claro, o como el como rubio el ideal. único o el sublime al que uno tiene que llegar. Y en realidad hay un montón de colores que nosotros podemos destacar, ¿sí? También está en nuestra parte crear otros estilos, ¿sí? O crear un estilo para la clienta, también, personalizado, ¿sí? Porque a veces ellas vienen con una idea, como hablamos la otra vez, y tienen el cabello muy procesado, y yo quizás no llegue al blanco o a ese gris que siempre traen en la foto. Entonces yo puedo decirle que podemos llegar a otros colores similares y no prometerle algo que quizás no llegue. ¿Sí? Porque a veces, no sé si ustedes participan en los grupos de peluquería, la mayoría de los trabajos que piden son esos, y el peluquero lo que consulta es eso: ¿cómo llego a este color? ¿Cómo hago para neutralizar el naranja? ¿Cómo hago una decoloración y llevo un fondo 10? ¿Qué pongo en el 10? ¿Qué pongo en el 9? Siempre están esas consultas. Y es siempre lo mismo en realidad. Entonces uno puede primero animarse a la deco, siempre y cuando el cabello Lo soporte. lo soporte, exactamente. No voy a pasar el límite de la elasticidad. Y bueno, si no se llega a ese fondo, dentro del fondo que yo tengo, que puede ser un 8, que perfectamente yo puedo aclarar el 8 con una buena neutralización y una matización al final, llego a que ese cabello se vea similar a un platino. No un platino, obvio, porque para el platino tiene que estar en un 10. Sí. Yo les recomiendo que utilicen la neutralización primero y luego un matizador.
o sugerirle a la clienta que use un matizador. Sobre todo en épocas de verano, que se van a la playa, bueno, ahora no sé si se podría ir a la playa, Sí. o pileta, donde hay mucho cloro, o se lava el cabello más seguido. Entonces, si la clienta encima no cuida la coloración con un producto adecuado, ¿qué va a pasar? Va a aparecer, va a aflorar el fondo enseguida. Se va a lavar, claro. Exacto. Se van a ir los pigmentos que yo puse y luego se va a aparecer el fondo. Entonces, para que eso no ocurra, también hay que enseñarle a la clienta que lo mantenga al color. ¿Sí? A ver el otro. Sí. ¿Alguna duda ahí? No. Yo Bueno, no. entonces la fórmula sería, o lo que yo me tengo que preguntar es, ¿qué tengo al realizar una decoloración o mecha? Yo me pregunto qué tengo, entonces ahí tengo que identificar el fondo al que yo llegué. ¿Sí? ¿Qué pigmentos predominan? Hay pigmentos amarillos, hay pigmentos naranjas, hay pigmentos rojos. Identificar la altura de ese fondo. Entonces, si yo hago eso, yo ya sé qué altura voy a colocar al final y qué reflejo necesito para neutralizar ese fondo que obtuve. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo? La clienta me pide un color X, y la tercera pregunta es, ¿qué me falta o qué necesito para llegar al color que ella me pidió? Pero yo ya tengo dos datos para llegar a ese resultado. Tengo el fondo, que lo tengo a la vista. El fondo puede ser cuando yo hago una decoloración y hago mechas, o hago balayage, o hago un trabajo de barrido, o mismo puede ser el fondo con el que la clienta me viene. ¿Sí? A veces no es necesario hacer un trabajo de mechas para decir, no, tengo que ver el fondo. Si ya una clienta viene así al salón con lo que tiene, yo ya puedo identificar el fondo que tiene. ¿Sí? Y si no quisiese aclarar, yo puedo neutralizar sobre lo que ella tiene. Ponele que voy yo al salón, voy así, como estoy ahora. Y te digo... Vos estás lista para aplicarte cualquier cosa ya. No se ve. Hay un poco de crecimiento. Y te digo, bueno, retocame el color. Ahí vos también tendrías que neutralizar. O ver qué color me vas a aplicar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Que no es necesario hacer una decoloración para ver el fondo que tiene. Ya como viene la clienta también puedo hacer ese análisis. Yo ahí a Erika la veo media colorada. No sé si veo bien. Salgo siempre media colorada. Sí. Bueno, y viene y me dice, yo me quiero poner mi color natural. ¿Qué hago ahí? Tengo que hacerme esas preguntas. ¿Qué tengo? Y neutralizar el Y la colorado. clienta quiere, exacto, y la clienta quiere un color natural, vamos a suponer que es un 5, un 6. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Y aplicar ¿Qué ven? ceniza? ¿Un castaño ceniza? Exacto, hay que neutralizarlo ahí. Entonces, Sí. yo ya Para que identifiqué quede el fondo natural que el ella castaño. tiene. No hice una Sí. decoloración. ¿Sí? Porque muchos, cuando uno dice nivel del color el y fondo, creen que aplicarle es un deco. ¿Cómo? siempre al mismo nivel del color natural y aplicarle con los pigmentos, con los reflejos, uno neutraliza. Perfecto. Si yo ahí lo veo medio rojizo, entonces, la pregunta es, ¿qué tengo rojizo? ¿Qué altura de rojizo ven? ¿Qué altura sería si es rojizo? Un 5, 4, 5. 6-4. Sí, yo lo veo más 6, porque lo veo un Ah. rojizo, pero lo veo claro. Ya si es 7, tiene que haber naranja. Recuerden eso. O sea que si hay rojo, Igual es 6 para abajo. es 7.
7, claro. Siete, Es sí, 7, ahora pero sí. Ahora que te aplicados con un moviste color. con el reflejo de la ¿Ves? luz, Claro, ahí se ve. claro, Es 7, claro, sí. ahí se ve más, más clarito. Que En- con un 11 puede ser o con un 12, y yo veo rojizo, no veo naranja. con un 1 solo me parece que no, tendría que ser con un 11 entonces. Bueno, entonces si yo tengo rojizo, para hacer el neutro, ¿qué me falta? Tengo rojo. Y el 7-11 entonces, 6-11, 7-11. ¿Sería U 8, el azul o el verde? claro, uno de los dos colores. ¿Cuál? 7. El verde, El verde, El verde, claro, el verde. porque tengo rojo. ¿Qué y me tiene falta? azul, el verde. Siempre hagas esas preguntas. Tengo rojo. Claro, porque ¿Qué me tiene que falta? ser el que te falta de los tres. El verde. Verde. ¿Por qué verde? Y no azul. Porque el azul y el amarillo hacen el... El verde, Perfecto. claro. Por eso. Porque si yo pongo al rojizo, le pongo azul, me va a estar faltando el amarillo. Sí, Entonces, me va a quedar un ceniza medio verde, medio verdoso, claro. porque me está faltando un reflejo. Ustedes van a decir, pero un amarillo es cálido. Sí, pero ese amarillo, junto con el azul, me forman el verde, que es el que Sí. me va a neutralizar completamente el El reflector. rojo. Perfecto. ¿Y con qué altura sería entonces? Bien, quedamos con que puede ser el 1 o el 11, pero es verde. Sí. Y punto 11. ¿Y la altura de tono cuál sería? Porque siempre que tengo que neutralizar, tengo que ponerle una altura. No puedo neutralizar solamente con reflejos porque me va a quedar un color muy suave. 7. Podemos poner un fondo 7, digo una O- altura 7 o una altura 6. O un 6. Claro. 6, Exactamente. claro. Un poquito más, un tono más. Si le pongo un 7, voy a Pues, neutralizar y voy a mantener esa altura que ya tiene. ¿Sí? Pero 6-11 ahí o 7-11 entonces. 7-11 o 6-11 o 6-1 o 7-1. Sí, Pero ese 1 tiene que ser verde, recuérdenlo. sí, verde. Bien. Si yo, por ejemplo, le pongo un 7-11, ¿no? Y ella tuviese un 6 rojizo, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Si tiene un 6 rojizo, Y yo le neutralizo con un 7-11. Un 7-11 y tenés me 6 dijiste que rojizo. un 6 rojizo. Un 6-6. le dejas un natural. ¿Pero qué? Me va a neutralizar bien. El tema es que el fondo es diferente. Porque ella tiene 6 y yo estoy poniendo 7. Sí, Entonces me va a quedar suave. No va a llegar a neutralizarlo completo. Porque yo estoy poniendo una altura que no es la correcta. Es como que queda débil el color, no se asienta bien. Siempre tengo que poner en la misma altura que el fondo que yo obtuve. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante reconocer el fondo. Porque si yo a ella le veo un 6 rojizo, tengo que neutralizar con un 6, que es la altura, más el reflejo. Si yo no le pongo un 7 y el reflejo, me va a neutralizar el reflejo rojizo, pero el 7 no me va a neutralizar o a adecuarse a la base, porque la base es más oscura. Entonces es como que me queda flojo. Te lo va a tirar a más, y aparte va a ser como
como si fuera una pelea y te lo va a tirar más naranjita también igual. Sí, si no, podés sumar las alturas. Sumás, te queda medio tono de diferencia. Sería 7 más 6. Entonces te da como medio tono diferente. Entonces no estarías cerca del fondo. Si yo no tengo el fondo 6, lo tendría que armar para tener el fondo 6, ¿sí? En ese caso. Porque si no se va a lavar. Y ahí está el problema. Que una buena neutralización tiene que estar con su fondo adecuado y los reflejos. Claro, para que no se lave después para que no se vaya lavando el color después con el tiempo. Exacto, para que sea más, tiene que durar, para que por lo perdure. menos un mes. Claro. Sí, ¿Sí? tal cual, hasta el próximo retoque de raíces. Exacto, tiene que durar. Claro. Siempre sí o sí tiene que ser similar el color que yo voy a aplicar con la base. Bien, vamos al otro. Me tiró que se estaba por cortar. Quedan 7 minutitos. Ah, bueno, tenemos. Bueno, y en tipos, tinturas cosméticas, yo acá les puse, bueno, las escalas de colores, ¿no? Del 1 al 10, y los acopladores. Así hablamos, ahora desarrollamos un poco esto de los acopladores que traen las tinturas cosméticas. Por eso yo puse cosméticas, porque una cosa es decir alturas de tono naturales, que sabemos cuáles son los tonos naturales, que son los fondos van a ser del rojo al amarillo, y los fondos, o lo que contienen las tinturas cosméticas, va a ser todo lo contrario. ¿Sí? Por eso yo tengo que saber cómo neutralizar un color. Entonces, vamos a ir analizando de a uno. Si yo tengo un fondo rojo, dijimos, un color negro, el fondo va a ser rojo, hasta el 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, va a haber predominancia de rojo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? En un fondo natural. Sí. Bien, entonces, Sí. las tinturas cosméticas traen acoplados pigmentos para neutralizar los fondos naturales. ¿Qué pigmento va a predominar del 1 al 5 en esas tinturas cosméticas? El rojo. El rojo. Los naturales van a tener, los fondos de las alturas naturales van a tener rojo, pero las tinturas cosméticas van a traer acoplado el pigmento que me va a neutralizar esos fondos rojos. El verde. Van a traer Claro. verde. Perfecto. Por eso, si yo en mi caso, que no supiese nada de color, digo, me quiero volver a mi color natural, me pongo un 5 arriba de esto. ¿Cómo me va a quedar el color? Sin prepigmentarlo. Te va a tirar a verde. Bien, ¿y por qué me va a tirar a verde? Porque no te hiciste el prepigmento. Sí, entonces, ¿qué tiene la tintura? Ceniza. Exacto. Ahí es donde se ven los acopladores que traen las tinturas. En teoría, esa tintura a mí me debería quedar 5. Si yo me pongo 5, me tiene que quedar 5. ¿Por qué me queda? Claro, pero no? con el fondo base que vos tenés, no te va a quedar 5. Sí, y aparte del fondo base, si yo me pongo esa tintura me va a revelar el acoplador que tiene. Por Claro. eso, si vos tenés un fondo, en realidad esto se realiza para que la clienta que tiene una base 5 y se aplica un 5, le quede 5. Porque ahí se está teniendo en cuenta que esa clienta que tiene una base natural 5 tiene un fondo rojizo. Entonces, cuando se aplica el 5, ese fondo rojizo se neutraliza con el 5 que trae acoplado, con la ceniza que trae acoplado. Está para eso el acoplador. Para que el cliente compre la tintura y le quede el color que se aplique.
El tema es que el cliente a veces no sabe eso. Y se aplica, elige, agarra la carta de colores y dice, me gusta ese color y me lo aplico. No hace la cuenta, no hace el análisis de, tengo amarillo, tengo tal fondo, me voy a poner tal otro. No, dice, me gusta tal color y se lo pone. Y en realidad, las tinturas cosméticas están realizadas para ser aplicadas con los fondos indicados. O sea, si es 5, se tiene que aplicar sobre un 5. Si no, no te va a quedar el resultado bien. Si es 8, por eso yo les decía que yo un 903 puedo neutralizarlo con un 9. Porque ya ese 9 trae acoplado violeta. Justo para el 9. Entonces, esa información yo también la puedo usar para neutralizar. Bien. Yo consejo que siempre les doy es que las tinturas que ustedes compren, pongan una gotita en una hoja en blanco. Y la dejan que se oxide al ambiente. Van a ver que van a virar esos reflejos. Van a ser, algunos van a ser violetas, otros van a ser verdes, otros van a ser azules, y otros van a ser rojizos, y otros no van a tener nada, van a ser marrones. Lo ideal es trabajar con tinturas neutras. Que serían los puntos cero. Los puntos cero, Punto claro, cero, no traen, los puntos cero, o únicamente, por ejemplo, 9, 8, porque depende de la clase de tintura. hay tinturas que te aclaran, que te dicen, por ejemplo, punto N, o ¿Punto? Me hizo eco. punto N, que es natural. Sí. Hay solo algunas tinturas, no todas las traen. Y hay otras que te dicen punto cero, que sería la ausencia, y otros que no dicen nada, que vienen 9, o que vienen 8. Esos que no vienen especificados, quiere decir que traen acoplador. Bien. ¿Sí? Y en caso de neutralizar, ¿qué usás entonces? ¿El 8 solo o el 8.0? Si es punto cero no trae nada. Hay algo que... No, 8. Perdón, me hace eco. ¿A ustedes les hace eco? Sí. Sí, también. A ver. Voy a sacar los audífonos. ¿Se entiende? Este es un concepto un poco, no es nuevo, sino que no se dice. Y es clave a la hora de poder neutralizar. Porque yo estoy haciendo las cuentas bien y de repente me quedó otro color. Porque ahí yo no tuve en cuenta el acoplador. ¿Sí? O a veces, cuando uno tiene un fondo amarillo y vos pones un 8.2 tranquila, ¿qué va a pasar? Puede que ese 8 me quede medio lila. Porque ya el 8 tiene el acoplador malva. Y después tiene el punto 2. Entonces tiene más malva. ¿Sí? Entonces ya me queda malva. Por eso no me queda bien neutralizado el color. Entonces, consejo